Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, el caso del homicida y de toda esta situación de sicariato en torno, ¿verdad?, al asesinato del hincha de Nacional, no deja de seguir sorprendiendo, ¿no?, a medida que se avanza en la investigación. ¿Qué nos puede decir de esta situación que además ahora sabemos, como bien explicaba recién Lorenzo con la portada del Observador, a partir de una llamada desde la cárcel de un barra brava que está preso de Peñarol? Bueno, toda esta situación de sicariato que se desencadena. Bueno, en realidad uno llega rápidamente a algunas conclusiones. La primera, algo que nosotros hemos dicho hasta el cansancio, y es de que la cárcel es parte del problema y no de la solución. La situación de nuestras cárceles, evidentemente, hace que no sean la solución a los problemas de seguridad, sino que muchas veces son parte del problema del problema de seguridad que tiene la sociedad uruguaya. En segundo lugar, algo que también es importante y dice relación con valores culturales. En el Uruguay, hasta hace 15 años atrás, el sicariato era una rara avis, era algo que allá cada muchos años aparecía un caso de sicariato. Y bueno, a partir del año 2008, 2009, nosotros empezamos a alertar sobre la posibilidad de que existiera sicariato en el Uruguay porque estaban dadas las condiciones objetivas, es decir, había y hay un conjunto de individuos que están dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero y hay individuos que están dispuestos a pagar para que otros individuos hagan cualquier cosa. Que hasta ese momento lo que contenía lo que impedía la existencia del sicariato era una barrera cultural. En Uruguay había una fuerte cultura de respeto por la vida, de respeto por los derechos, y que esa barrera se estaba destruyendo. Cuando nosotros lo planteamos en 2009. Cuando nosotros lo planteamos en el año 2009, hubo gente que dijo que en definitiva éramos alarmistas, que eso en el Uruguay no iba a pasar, que esas cosas pasaban en otras partes del mundo, pero no en Uruguay. Como que estuviéramos vacunados de alguna manera contra este tipo de fenómenos, y la realidad demostró, lamentablemente, porque hubiéramos deseado estar equivocados, que el sicariato llegó al Uruguay y se instaló. Empezó, como empieza en todas partes del mundo, por resolver conflictos entre delincuentes en forma violenta, empezó por ahí, y el luego famoso ajuste de cuentas, como dicen. Exactamente, y luego se fue extendiendo, y esperemos que poder contenerlo y hacerlo retroceder desde donde está, porque en otras partes del mundo lo que ha pasado, evidentemente, es de que ya el pago o promesa remuneratoria para quitarle la vida o para lesionar a una persona se extiende a otros sectores de la sociedad. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, el tema de la violencia, ¿no? Porque esto no es la violencia en el deporte, esto es la violencia. Ordenar matar a una persona por el simple hecho de arruinarle el festejo a un club que evidentemente es el tradicional rival de quien es hincha, eso demuestra que culturalmente tenemos problemas muy graves en algunos sectores de la sociedad y que la violencia se ha instalado. ¿Pero lo separaría de lo deportivo el caso del hincha de Nacional? Yo creo que el ámbito deportivo no es nada más que el contexto. Hoy fue por una cuestión deportiva, mañana puede ser por cualquier otra cosa. Hoy es por la disputa del mercado de drogas en un determinado barrio. Lo que pasa es que la cuestión deportiva es lo que torna baladí, es decir, porque acá no se ordenó matar a una persona determinada por algo específico, sino fue a alguien indeterminado por el simple hecho de ser hincha de un cuadro de fútbol y por el simple hecho de estar festejando un triunfo deportivo legítimamente ganado. Y a cambio de plata. Es absurdo. Si uno se pone a pensar, es absurdo, habla muy mal de nosotros como sociedad. Habla muy mal de que evidentemente tenemos... yo ya a esta altura uno se pregunta qué más hay que hacer. Evidentemente acá hay soluciones de corto, de mediano y de largo plazo, pero que no pasa solamente por la seguridad como tradicionalmente se ha concebido en la faz represiva. Acá hay que trabajar para atrás y desde las cuestiones educativas, sociales, hay raíces más profundas. La violencia tiene raíces más profundas. Díaz, desde la lógica indignación que surgió en la opinión pública después de este caso, muchos se preguntaron por el tema de la pertinencia de la telefonía en las cárceles. Usted instó a razonarlo sin facilismos y a decir que también quitar la comunicación de las cárceles podría generar un efecto contrario. Ahora, ¿hay un punto medio?
¿Hay un matiz? ¿Existe algún mecanismo de regulación para esto? Mire, yo lo primero que le quiero decir, yo no soy un experto en estos temas. O sea, no es competencia de la Fiscalía y no soy un experto en estos temas. Lo que sí reclamo en este y en otros temas, a eludir las soluciones fáciles o eludir el razonamiento lineal. Hay problemas de... Se cometen delitos desde las cárceles a través del uso de teléfono celular, cortamos los celulares. Primero, porque es una propuesta muy fácil de hacer y no sé si es fácil de implementar. En segundo lugar, porque hay que pensar en las consecuencias. En una situación carcelaria como la que tiene Uruguay hoy, con 11.600 privados de libertad, con un índice de prisionización de 335 cada 100.000 habitantes, tenemos un índice de prisionización en Uruguay solamente superado en América por Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos, que es el campeón mundial, tiene 700 presos cada 100.000 habitantes, Cuba anda en los 400 y pico. Con una situación, con una integración de la población carcelaria donde la gran mayoría son jóvenes, pobres, analfabetos funcionales y adictos. Con esa situación carcelaria, si usted corta todo vínculo de comunicación en todas las cárceles del país, usted está generando una olla a presión que revienta en muy poco tiempo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, creo... Pero más grave que manden a matar a Mansalva. Yo creo que habrá que pensar en soluciones inteligentes y buscar soluciones inteligentes. Las autoridades carcelarias estos temas los han tenido sobre la mesa. En otros países hay cárceles de alta seguridad que no tienen, que sí tienen inhibidores de celulares, hay otras que no. Es decir, creo que hay que trabajar mucho sobre... No es ni blanco ni negro. Me parece Ahí que la solución va por los grises. Un punto interesante que es esa posibilidad que se ha manejado tanto en la campaña de una cárcel específica, ¿verdad? Para los más altos delincuentes, sobre todo aquellos asociados justamente al tema de narcotráfico y demás. ¿Le parece que eso es pertinente, que esa es una idea justamente que puede prosperar positivamente? Uruguay tiene una cárcel de alta seguridad o tiene asignado como cárcel de alta seguridad el penal de libertad. Si se habla de la construcción de una cárcel moderna de alta seguridad, yo creo que sí que es una necesidad hoy en el país. A ver, nosotros en el Uruguay existen personas privadas de libertad con altísimo grado de peligrosidad. Y en el pasado han estado recluidos en Uruguay. En el Uruguay está recluido una persona que está acusada de ser el líder de los Queenies, una de las organizaciones criminales de narcotraficantes mexicanas más peligrosas del mundo. Y digo está acusado porque en principio, hasta que sea juzgado, rige el principio de inocencia, pero está alojado en una cárcel uruguaya. En Uruguay estaba alojado Morábito y se fugó. En Uruguay estuvo alojado un líder del Comando Vermelho. Es decir, hemos tenido en el Uruguay personas privadas de libertad con un altísimo grado de peligrosidad. Entonces, bueno, sí, una cárcel de alta seguridad yo creo que es una necesidad, sin duda alguna. Creo que, volviendo al tema de las comunicaciones, creo que las soluciones no pasan por un blanco o un negro, sino pasan por soluciones inteligentes. Cuando uno utiliza el garrote solamente en seguridad, la respuesta es la violencia. Creo que hay que usar la mano dura, la mano firme, pero la mano inteligente también. No todas las cosas se solucionan en el razonamiento lineal. Por ejemplo, se dijo que habían aumentado los delitos porque había disminuido la cantidad de privados de libertad. Habían disminuido la cantidad de personas de libertad. El razonamiento lineal indicaría que si aumentan los privados de libertad, los delitos deberían disminuir. Pues la mala noticia es que aumentaron los privados de libertad. Desde noviembre del 2017 a la fecha tenemos casi un 6% más de personas privadas de libertad y sin embargo los delitos no disminuyen. Pues a eso me refiero con que los razonamientos lineales Se habló de no mucha siempre... demagogia en materia de seguridad. Yo creo que hay propuestas que uno las escucha y parece que son hechas no para ejecutar, sino para dejar contenta a la gente. Por ejemplo. Por ejemplo esto, hay que cortar todos los celulares. Si no, no se ve la contracara de esa propuesta. Pero ¿cuál es la consecuencia? Ahora, es un hecho que, por ejemplo, usted nombraba algunos casos específicos, como... Nosotros, cuando yo fui juez de crimen organizado, nosotros teníamos teléfonos celulares que estaban dentro de las cárceles, los teníamos interceptados, de narcotraficantes que dirigían su organización desde la cárcel y nosotros lo que hacíamos era interceptarlo para poder desbaratar al resto de la organización. ¿Y eso no ocurre Cualquiera diría, bueno, ¿y por qué no se lo denunciaban a la autoridad carcelaria para que le decomisaran el celular? ¿Sabe por qué? Porque a las 2 horas tenían otro. Entonces ahí hay un tema de corrupción que se ha investigado, se ha sancionado.
pero hay un tema ahí que evidentemente no termina de resolverse. Pero hay un seguimiento, por ejemplo, a aquellos reclusos que forman parte o lideran grupos de crimen organizado de sus comunicaciones, porque seguramente en muchos casos siguen operando desde la cárcel. Si yo le contesto esa pregunta, estoy ventilando todas las investigaciones que tenemos en curso. Comprensible. Pero lo que sí le puedo contestar es que siendo juez de crimen organizado, intercepté en muchísimas oportunidades teléfonos que estaban dentro de la cárcel y que se desarrollaron procedimientos de narcotráfico mediante el seguimiento de esos teléfonos celulares y que procesamos gente que estaba presa en el penal de libertad, la sacábamos, lo llevábamos al juzgado, la procesábamos y la volvíamos a mandar al penal de Pero libertad. ahora este proyecto, por ejemplo, de tener una cárcel específica para crímenes vinculados al narcotráfico, ¿no puede generar también otro tipo de efecto negativo? Yo creo que hay que pensarlo y hay que estudiarlo. A mí me da la impresión, tengo la convicción de que hay determinados reclusos que por su grado de peligrosidad deben estar alojados en cárceles especiales. Como este tal Parentini, por ejemplo, que ahora, ¿qué va a pasar con él? Digo, Y bueno, se lo va a ¿ya estaba formalizar, se preso? le va a imputar un delito de homicidio, va a volver a la cárcel y lo que va a pasar es que se le van a agregar años a las condenas que ya tiene. Parentini Pero- estaba preso, ¿no? Sí, y va a seguir preso. La consecuencia es que la pena se incrementa, o sea, si es condenado se le va a imponer una nueva condena y van a ser más años que va a permanecer privado de libertad. Pero el problema es que para esa gente eso yo no sé, no es un freno inhibitorio claramente. Ahora- Porque aparte, fíjese usted, si es cierto eso, que yo no estoy en la investigación en el detalle, pero si es verdad que efectivamente admitió haber dado la orden, lo hace a propósito. Claro, marcando poder. Exactamente. Ujú. Entonces tenemos que entender que con determinada población o con determinado grupo de la población, lo que para el común de la gente son frenos inhibitorios, para ellos no lo son. Ahora, sigue obviamente trascendiendo esta investigación, porque hay que entender también cómo se puede llegar a operar de esa manera, ¿no? Con una persona que sí está libre y que sin embargo recibe esa orden desde un preso, dispara al azar. La orden y la presión para que cumpla La la orden, orden. ¿qué es ese fenómeno, digamos, que también hay que tratar de entender cómo puede suceder, ¿verdad? Que un hombre desde la cárcel dé la orden de matar, esta persona que estaba libre salga a matar. Dicen que también recibía amenazas de muerte, de no hacerlo. Bueno, eso es un poco lo que decíamos al principio. Acá hay un problema en la sociedad uruguaya, algo cambió. Hemos perdido determinados valores. El respeto por la vida, evidentemente, es un valor que en determinados segmentos de la sociedad se ha perdido. Tanto que se cercena la vida de una persona por un hecho baladí y a cambio de dinero. Fíjese usted las dos cosas. El motivo es un motivo baladí. Y además, la doble motivación, porque es por qué se da la orden y por qué se ejecuta la orden. Se ejecuta la orden por dinero y por otro lado se da la orden por el simple hecho de que hay que arruinar el festejo al otro cuadro. Fíjese usted lo absurdo que es eso. También se habla de que había acá una situación como de venganzas entre barras bravas. Por eso le digo, ¿qué tan ajeno también está el tema del fútbol, digamos, a esta situación? O por el contrario, ¿cómo debería en todo caso también colaborar con esta situación? Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante de parte de las autoridades nacionales y de parte de las autoridades de los equipos por revertir una situación de violencia en el deporte. De hecho, desde el clásico de la Garrafa, el ya famoso clásico de la Garrafa, hasta ahora se han desarrollado unos cuantos partidos clásicos sin ningún tipo de problemas y no habíamos asistido a ningún tipo de inconveniente. Se tomaron determinadas medidas por las autoridades de los clubes que evitaron o trataron de limitar el poder de las barras bravas. Bueno, ya por lo que tengo entendido no se dan más entradas, ya no se da más dinero a los barras bravas. Entonces eso evidentemente ha generado que estos grupos que utilizan, vuelvo a repetir, el fútbol como un escenario, porque puede ser el fútbol, mañana va a ser el básquetbol, y si no van a encontrar algún otro escenario para desarrollar sus actividades delictivas, porque estos no son hinchas, son delincuentes. Son Y el fútbol delincuentes es la que excusa utilizan. para la actividad Es el delictiva. escenario. Es el escenario, es el contexto. Entonces, evidentemente, estas personas han perdido poder porque se les han quitado privilegios, se les han quitado beneficios, se les ha restringido de alguna manera a desarrollar su actividad delictiva en ese escenario y evidentemente no lo quieren perder, lo quieren recuperar. Entonces, parte de este accionar también ellos consideran que les da prestigio.
Claro. Díaz, cambiando de tema, ¿cuál es el estado de seguridad de los fiscales hoy? Porque recientemente se dio el lamentable caso lo al principio se caratuló como rapiña la fiscal Mónica Ferrero, que se está recuperando de las lesiones de ese episodio. Han ocurrido amenazas, se entró armado en alguna vez a la fiscalía. Uno ve a veces también a Juan Gómez estando en varios casos a la vez y se pregunta también por su seguridad personal y de otros trabajadores. ¿Cómo evalúa hoy por hoy ese ítem? Nosotros estamos preocupados y ocupados del tema de la seguridad. De hecho, hemos definido protocolos de actuación y hemos tomado medidas de seguridad en todas las sedes del país. Cada vez que hay una vulneración en el sistema de seguridad, iniciamos un procedimiento administrativo para determinar, no con la finalidad de sancionar, sino con la finalidad de saber qué fue lo que falló, si hay que mejorar el protocolo, si hay que tomar otro tipo de medidas. A veces es hasta antipático, pero bueno, preferimos ser antipáticos, por ejemplo, con el uso de los teléfonos celulares dentro de la fiscalía. A veces algún profesional abogado se queja porque se lo hace dejar el celular en la entrada o porque se le dice que no se puede hablar por teléfono dentro del local de la fiscalía. Son todas medidas de seguridad que tienden a preservar la seguridad de nuestros locales y de los funcionarios, aún siendo antipáticas. De todas maneras, hemos tenido 1 o 2 o 3 episodios, un par de fugas y un par de episodios en fugas en el interior, concretamente en Florida hace un tiempo, habíamos tenido otra un tiempo atrás, y 2 episodios graves en Cerrito, 2 personas que ingresaron armadas porque se violó el protocolo de seguridad, y el otro día una fiscal fue agredida porque también se violó el protocolo de seguridad habiendo dejado a una persona privada de libertad sola en una sala. Nosotros estamos ocupados y de hecho eso en cuanto a los locales y a los funcionarios. Respecto de las custodias, le hemos planteado al Ministerio del Interior que haga un análisis de riesgo respecto de la situación de los fiscales en el país y que nos determine qué tipo de medidas de seguridad hay que tomar. Si tienen que tener custodia o no, quiénes tienen que tener custodia, qué tipo de custodia, si estática o móvil, si permanente, y estrictamente lo que vamos a decirle a todos los fiscales que vayan a recibir la custodia es que tienen, muchos ya hoy la tienen, bueno, que se determine las características de esa custodia y que haya un apego estricto al cumplimiento de esas medidas de seguridad. Porque de lo contrario, el Estado no puede hacerse responsable si no se cumple estrictamente con los protocolos establecidos. Lo que pasa es que los uruguayos, mire que reclamamos seguridad, pero somos bravos, no nos gusta cumplir con las disposiciones de seguridad. Si tenemos que pasar por un escáner o si tenemos que pasar por una barra de detector de metales... ¿Lo tomamos como algo personal? No nos gusta, sí. Enseguida nos cabreamos y nos ponemos molestos, pero bueno, hay que ser conscientes de que tenemos la responsabilidad de asegurar la seguridad física de los funcionarios. Díaz, usted fue también uno de los que puso énfasis al tema del primer comando de la capital, esta banda delictiva brasileña, de las más importantes. Se habló en un momento de que fueron capturados algunos de los integrantes que estarían operando en nuestro país, porque está también ese asunto de la internacionalización del delito, que preocupa y mucho, porque algunos delitos muy distintos en la forma de operar, a veces decimos, bueno, vienen de afuera, ¿verdad?, a cometer o a imitar delitos que hacen en sus países de origen. Me acuerdo cuando explotaban los cajeros, bueno, también se hablaba, ¿no?, de Chile. Exacto, de un modus operandi importado. ¿Qué pasa con esas situaciones también de grupos organizados de otros países que puedan empezar a operar en Uruguay? A ver, nosotros, así como la policía tiene sus organizaciones internacionales, las fiscalías también tienen sus organizaciones internacionales. Nosotros estamos en permanente contacto con todas las fiscalías de Iberoamérica y de algunas de fuera de Iberoamérica. Hay una organización que nuclea a todos los fiscales generales iberoamericanos y a todos, obviamente, los fiscales generales y sus equipos, y estamos permanentemente intercambiando información. Respecto del primer comando capital, lo que nosotros lo alertamos en junio de este año fue porque empezamos a recibir información de parte de fiscalías de otros países, concretamente de la PGR de Brasil y de la Fiscalía General del Estado de Paraguay, que nos alertaban respecto del riesgo y de las intenciones del primer comando capital de extenderse fuera de Brasil. Ya hoy existe, nace en San Pablo, existe en todo Brasil prácticamente. Y todo tipo de delitos, narcotráfico, robo de autos. Armas, y tienen una pretensión de monopolizar el mercado del clorhidrato de cocaína hacia Europa. Esa es una pretensión bastante clara y bastante firme como organización criminal.
Y además existió, cuando yo hice esta alerta, en un penal de Paraguay, un enfrentamiento entre narcotraficantes paraguayos y los integrantes del primer Comando Capital, donde se decapitaron a 7 personas y se incendió el penal. Eso había ocurrido unos días antes de que nosotros largáramos la alerta acá en Uruguay. Volvemos a decir lo mismo, teníamos alguna información de inteligencia, pero sobre todo lo que nos preocupaba es que las condiciones objetivas de nuestros establecimientos carcelarios están dadas, es una especie de caldo de cultivo donde el primer Comando Capital crece rápidamente. El primer Comando Capital nace en las cárceles que están integradas, vuelvo a repetir, por jóvenes, pobres, analfabetos funcionales, adictos, que realmente ven en esta organización como un sentimiento de pertenencia, de pertenecer a algo importante, a algo que tiene poder, a algo que genera miedo. Entonces, para estas personas que prácticamente están excluidas, este tipo de organizaciones les ofrece esa especie de panacea. Entonces, ahí hay que trabajar muchísimo, y no solamente en los factores de investigación y represión, sino en los factores de prevención. Bien, Díaz, usted decía, yo advertía ya en el 2009 con mi equipo de esta situación de sicariatos que se podían dar en el país. Ahora tenemos que lamentar una muerte. No, unas cuantas. Unas cuantas muertes. Bueno, después están los secuestros extorsivos, también otro fenómeno lamentable que también estamos teniendo en el país. ¿Se está a tiempo de revertir esta situación? Obviamente que sí. Yo soy biológicamente optimista, creo que se tienen que tomar las medidas. Hay que desarrollar una política pública de seguridad que involucre los aspectos preventivos y los aspectos represivos. Y cuando hablo de prevención no hablo solamente del patrullero en la esquina, hablo del patrullero en la esquina, pero las medidas de prevención estructural que deben tomarse. Por ejemplo, ¿por qué se reventaron 60 cajeros en el Uruguay o 50 cajeros en el Uruguay? Porque teníamos determinado tipo de cajeros y porque no teníamos medidas de seguridad estructurales tan sencillas como el entintado de los billetes. Cuando reventó el primer cajero, nosotros recibimos la alerta de la Fiscalía de Chile, donde nos dijo, esos son nuestros, operan en esta y esta modalidad, y bueno, rápidamente pudimos determinar. Ahora, ¿cuál era la solución? ¿Atraparlos a todos? No, porque iban y venían, y a su vez no es 1, 2, 3, 4, son muchas personas que se dedican a esto. La solución era tomar, y así se lo transmitimos a las autoridades, tomar las medidas estructurales que evitara, o sea, que hiciera inútil la acción de reventar un cajero. Por ejemplo, el entintado de los billetes. Pasamos un año para que se entintaran los billetes. Ahí había cuestiones económicas, en fin. No me quiero meter mucho en ese terreno. Esto parece ser mucho más grave. Pero debemos tomar las medidas estructurales de seguridad y debemos tener una política pública de seguridad que ponga el énfasis en los factores represivos, pero en los factores preventivos. Los uruguayos estamos un poco enfermos con la represión, estamos obsesionados con la represión y tenemos que entender que la represión es necesaria, pero que también es tan necesaria como la represión la prevención, y ahí es donde estamos fallando. ¿Y qué falla? ¿Falta presupuesto, por ejemplo? No, yo creo que hay que tener una política pública que involucre todos los aspectos. Hay aspectos educativos, hay aspectos... O sea, cuando se habla de prevención, la gente piensa automáticamente en el patrullaje. Sí, patrullaje sí, pero además de patrullaje hay que trabajar en educación, hay que trabajar en cuestiones económicas, hay que trabajar en cuestiones culturales. Usted, a ver, se puede pasar un chivo, si usted tiene Netflix, prende... Y es Narcos 1, 2, 3, 4 y 25. Visualizado aparte como algo bueno. O sea, o por lo menos como algo exitoso, si se entiende el éxito como el hacer dinero. Entonces, usted tiene determinadas condiciones objetivas y culturalmente le va inyectando determinadas cosas. Bueno, yo creo que nos merecemos una discusión sobre eso. Igual lo del hincha de Nacional me parece que lo tremendo es que siempre se trataba como de correr el problema, por más que obviamente no corresponde, diciendo que era ajuste de cuentas entre propios delincuentes, este asunto del sicariato y demás. Acá vimos el caso, ¿verdad?, de un hombre disparando a una multitud, un hecho que marca realmente un antes y un después. A mí el término ajuste de cuenta no me gusta. Pero lo hemos escuchado al ministro del Interior como justificar que era otro tipo de situación. Prefiero hablar de sicariato o de resolución de conflictos entre organizaciones criminales en forma violenta. No quitarle la importancia que tiene, porque si no, ¿sabe qué? Corremos el riesgo de tener la tentación de decir, bueno, sí, como es entre ellos no pasa nada. Coincido, pero me parece que es tan grave como lo otro. Usted habló de sicariato cuando era fiscal de crimen organizado. Y luego aparecieron otras modalidades también que nos eran bastante ajenas. Recién se referían a algunas. Están los secuestros extorsivos también que se han dado, digamos, en cuentagotas, pero se han dado.
¿Hay alguna otra modalidad que le preocupe, que en este momento no esté instalada en nuestro país, pero que eventualmente pueda llegar? Hay algo que es incipiente en el Uruguay, pero que es el delito por naturaleza del crimen organizado, que es la extorsión. La extorsión es, por definición, el delito del crimen organizado, porque la extorsión no requiere una gran logística. La extorsión de lo único que necesita es del miedo del extorsionado. El secuestro, como delito, privación de libertad con la finalidad de obtener un lucro a cambio de la liberación, requiere toda una logística. La extorsión no. La extorsión lo único que requiere es que un grupo organizado genere miedo en un determinado sector de la población para ya obtener el beneficio. Eso es lo más preocupante. Hemos tenido algunos casos en Casaballe, pero muy focalizados, se los ha combatido, se los ha enfrentado, pero tenemos que trabajar ¿Con la muchísimo. ocupación de viviendas o con otro tipo de...? Bueno, con el tema de la desocupación de viviendas, la ocupación por integrantes de una organización, bueno, la obtención de un beneficio. Yo creo que ese es el delito, yo diría, por definición del crimen organizado, entre comillas, es el más barato para el crimen organizado y el que le da grandes beneficios, y esa es una de las cosas que hay que atender, hay que mirar y analizar con mucho detenimiento. Este hombre que dispara finalmente a esa multitud, que termina matando a un hincha de Nacional, ¿qué pena le puede llegar a caer? Y estamos hablando de un homicidio muy especialmente agravado, es decir, estamos hablando de penas que van desde los 15 a los 30 años de penitenciaría, y estamos hablando de situaciones donde pueden caer también medidas de seguridad eliminativas, que son hasta 15 años y que se suman a esos 30. Veremos, habrá que ver. Y que haya sido premeditado, sin duda, endurece aún más la pena. Sí, tiene un cúmulo de agravantes muy importante, ¿no? Muchísimas gracias. Es el delito más grave que se comete en el Uruguay. Jorge Díaz, fiscal de Corte, gracias por habernos acompañado gracias esta mañana. Gracias por la invitación, les deseo unas muy felices fiestas, que el año que viene, se cumplan todos vuestros sueños y nos encuentre trabajando juntos por aquellos que son comunes a todos los uruguayos. Igualmente. Doctor, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana.